A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una mujer descubre en un cuadro un elemento lleno de significados, mientras el resto de visitantes y espectadores no lo han advertido. Esto la lleva a un encuentro muy intenso con el pintor, y en poco tiempo, aquellos dos personajes se convierten en pareja. Con todos los conflictos típicos que pueden amenazar este tipo de relaciones. Pero en este caso, el pintor llega más lejos en su drama y termina por asesinar a la mujer, convertida en objeto de sus celos y agresiones. Esa novela se llama El túnel y plantea todas las angustias del ser humano con sus soledades y fantasmas y arroja luces sobre todas las complejidades que se agitan en los tiempos modernos. El autor es un notable novelista y ensayista argentino, Ernesto Sábato, un hombre que se inició en el mundo del conocimiento por caminos muy distintos. Sábato empezó graduándose en física y matemáticas y más tarde viajó a Francia para trabajar como científico en los afamados laboratorios Joliot-Curie. Luego se adentró en el mundo del surrealismo y del psicoanálisis y a su regreso a la Argentina escribió algunos artículos que no fueron del agrado del gobierno militar de Juan Domingo Perón. Superado el conflicto político, Sábato se adentró en la literatura con notable éxito, como una forma de analizar los problemas existenciales del individuo y los dramas de la sociedad. Ernesto Sábato, nacido en 1911, cumple años un día como hoy, 23 de julio, y ha sido nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia y distinguido con el premio Miguel de Cervantes. Y en medio de sus marcadas limitaciones visuales, es también un brillante pintor. Y desde los lienzos, desde el estudio del átomo o desde sus viajes al fondo del alma humana, nos recuerda todos los días el compromiso con la vida. Las principales noticias del día. Titulares. El CNE aprobó un estimado del Fondo de Promoción Electoral para los comicios nacionales de febrero. Fiscalía acusa a Carrera, Luque y otros de delincuencia organizada en el caso Encuentro. Municipio aspira a obtener al menos $150 millones del gobierno para la extensión del metro de Quito. En política internacional, sensato retiro. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Wilman Terán, payaso, quizá pero de película de terror. Noticias del día. El Consejo Nacional Electoral aprobó un estimado del Fondo de Promoción Electoral para los comicios nacionales de febrero. Al segundo intento, el Consejo Nacional Electoral CNE aprobó una proyección del Fondo de Promoción Electoral para el financiamiento de la campaña política para las elecciones presidenciales de asambleístas y parlamentarios andinos del 9 de febrero del 2025 o conocidas como elecciones generales. Con 3 votos a favor y una abstención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este 22 de julio del 2024 un valor predeterminado del Fondo de Promoción Electoral para financiar los spots propagandísticos en medios de comunicación de los candidatos a los comicios generales del 2025. El valor asciende a $13.760.259. De acuerdo con el calendario electoral, el periodo de campaña proselitista de primera vuelta se dará entre el 5 de enero y el 6 de febrero del 2025. En el caso de una segunda vuelta será entre el 24 de marzo y el 10 de abril. El Fondo de Promoción Electoral, de acuerdo con el Código de la Democracia y el Reglamento de Promoción Electoral, es el monto exclusivo de financiamiento estatal con el que contarán los sujetos políticos para la contratación de la publicidad en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. La Fiscalía acusa a Carrera, Luque y a otros de delincuencia organizada en el caso Encuentro.
La fiscal Luzmila Luclia acusó este lunes 22 de julio de 2024 a Danilo Carrera, Hernán Luque, Leonardo Cortázar, Antonio Icaza, Naim Masub, Karen Cornejo y Tatiana Frías como autores del delito de delincuencia organizada dentro del caso Encuentro, que investiga una organización criminal entre exfuncionarios públicos y empresarios. La funcionaria del Ministerio Público emitió un dictamen acusatorio y señaló a las 8 personas como autoras al ser consideradas como líderes de la supuesta red delincuencial. La acusación se realizó dentro de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se desarrolló en el Complejo Judicial al norte de Quito. Según la Fiscalía, los procesados serían parte de una organización que involucró a funcionarios públicos y empresarios para obtener beneficios económicos, los cuales se lograban por la cercanía de los señalados a la política y a las empresas públicas durante el gobierno de Guillermo Lasso. El Ministerio Público acusó y detalló quiénes son las personas procesadas. Carrera, cuñado del expresidente Lasso, señalado como el hombre que dirigía la organización; Luque, exgerente de la empresa coordinadora de empresas de obras públicas EMCO; Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, así como los empresarios Cortázar, Masú, Karen Cornejo y Tatiana Frías. Municipio aspira a obtener al menos 150 millones de dólares del gobierno para extensión del metro de Quito. El municipio de Quito asegura que está listo para empezar los estudios definitivos de la extensión del metro hasta Calderón en el extremo norte de la ciudad. Sin embargo, el alcalde Pablo Muñoz dice que la iniciativa requiere del aporte económico del gobierno central, pues la inversión ascendería a cerca de 800 millones de dólares. Según Muñoz, el gobierno debería aportar con al menos 150 millones de dólares, un monto que es similar al que entregó para la construcción de la primera línea del metro. Pero eso no es todo. El municipio de Quito también espera recibir una garantía soberana para ponerla a disposición de los organismos multilaterales de crédito. El alcalde espera tener una reunión con representantes del gobierno en los próximos días para conocer su posición y determinar si la extensión del metro es posible. Sobre la entrega definitiva del metro al municipio por parte de la constructora, la empresa CL1, dijo que aún restan dos temas: el sistema ATO y sistema de cobro. El primero permite que los trenes se movilicen de manera automática, mientras que el segundo abre la posibilidad para que los usuarios paguen el pasaje con tarjeta de crédito. Muñoz detalló que CL1 solicitó una extensión del plazo para entregar los dos sistemas. La primera instancia debía ser en junio del 2024, pero podrá hacerlo hasta diciembre del mismo año. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Paul Nasimba, ingeniero experto en ciberseguridad, acerca de la caída informática mundial de Microsoft. Escuchemos qué es lo que dijo. El tema suscitado el viernes fue bastante complejo. Hablamos de que fueron afectados más de 8 millones de dispositivos a nivel mundial, entre los que están estaciones de trabajo y servidores. Pero ¿por qué se presentó este problema? Hemos escuchado que se presentó debido a una actualización en la plataforma CrowdStrike, ¿ok? ¿Pero qué es CrowdStrike? Es un fabricante de plataformas de seguridad, de ciberseguridad, para lo que tiene que ver con estaciones de trabajo, servidores. Normalmente los conocemos como antivirus, ¿ya? Todos estamos familiarizados con el término. Sin embargo, CrowdStrike es un fabricante especializado en este tipo de plataformas, enfocado en el sector empresarial como tal, ¿ok? ¿Qué pasó? CrowdStrike liberó una actualización para su plataforma de seguridad. El problema fue que cuando esta actualización se implementó en los sistemas operativos de Microsoft, en los sistemas operativos Windows, se presentó este error de la pantalla azul, que alguna vez nosotros lo hemos visto en nuestros equipos corporativos o en nuestros equipos personales. Entonces, lo que pasó es que esta actualización traía problemas en el desarrollo. Entonces, cuando los equipos quisieron seguir trabajando de forma normal, simplemente hubo errores en el sistema operativo como tal y ya no pudieron arrancar. Es importante puntualizar que el problema como tal no se presentó por el sistema operativo Windows, sino que se presentó por la actualización de esta plataforma de ciberseguridad llamada CrowdStrike. ¿Que tienen quiénes básicamente? ¿Empresas multinacionales, empresas grandes, personas normales? Principalmente CrowdStrike se maneja en un mercado empresarial.
¿ok? Es el foco como tal. Hablamos de cientos de miles de estaciones de trabajo y servidores a nivel mundial. De hecho, en el Ecuador hay organizaciones bastante grandes que manejan esta solución de ciberseguridad y sin duda también se vieron afectados por este problema también. Ahora, cuando yo escucho un tema de antivirus, se me ocurre Kaspersky, por ejemplo, que no sé si sigue existiendo o no, pero es lo que todos teníamos en la computadora. ¿Es eso? ¿Cómo se desató este fallo? ¿Alguien actualizó o fue una Es una cosa actualización que automática. vino automáticamente? Muy buena pregunta. Primero, las actualizaciones como tal a nivel de sistemas operativos, incluso de dispositivos móviles, son necesarias. ¿Por qué? Porque nos ayudan a corregir errores o fallas que pueden ser explotadas por ciberdelincuentes, por un lado. Y por otro lado, también las actualizaciones lo que dan a nuestros dispositivos son mejoras en su funcionamiento. Ahora, estas actualizaciones pueden ser automáticas, como en el caso de CrowdStrike, que se implementan directamente sobre la plataforma para la que son diseñadas. Hay otro tipo de actualizaciones que no son automáticas. Las mismas actualizaciones de Windows están disponibles, pero no se instalan automáticamente en los equipos de las organizaciones. ¿Por qué? Precisamente para evitar esta falla que pasó el viernes, ¿ya? Por ejemplo, en un banco, en una entidad financiera, en una entidad educativa, se descargan actualizaciones. El punto es que estas no se instalan automáticamente porque tiene que pasar por una etapa de validación, es decir, que yo instalo la actualización y ver que todo funcione de forma correcta. Claro. En el caso de CrowdStrike, esa actualización al ser automática, no se hizo ninguna validación a nivel de las empresas, ¿ya? ¿Quién era el responsable de esa validación? CrowdStrike. Ellos tenían que hacer la validación de que esa actualización no afecte a los sistemas operativos sobre los cuales se instala. Entonces, ahí el tema de dónde falló la actualización como tal es un tema a analizar por mucho tiempo, si fue una falla humana, una falla de desarrollo y demás, pero se implementó, se actualizó y se presentaron los problemas correspondientes. Ahora usted nos mencionaba que este sistema también corre en otros sistemas operativos, no solamente en Windows, sino en Linux, no sé si también en iOS, en Mac, pero ¿por qué solo pensar afectó a Windows 10? Sí, efectivamente, las plataformas de ciberseguridad, que en este caso CrowdStrike, tienen el objetivo de proteger toda la infraestructura tecnológica de las empresas. Ahí hablamos de equipos Windows, equipos Mac, equipos Linux, e incluso dispositivos Android, ¿ok? Y iOS, por supuesto. El tema es que las actualizaciones son diseñadas para cada sistema operativo en particular. Entonces, es un tipo de actualización para Windows, es otro tipo de actualización para Linux o Mac. Entonces, en este caso, el fallo se presentó sobre la actualización para los sistemas operativos Windows como tal. De ahí viene el problema en particular. Iván Rodríguez, exministro de Energía, estuvo en Radio Sucesos, habló sobre el alquiler de la barcaza que entregará energía eléctrica a Ecuador. Vamos con la nota. Si yo quiero importar paneles solares, estoy hablando de una cantidad menor de inversión. ¿Qué es lo que normalmente hace la empresa privada? Contrata a una compañía que verifique la calidad de los paneles solares en sitio. No en su totalidad, pero por lo menos un 10-15%. De tal manera que yo, como importador, tenga la certeza de que el producto que estoy comprando es el correcto. En este caso, entendería yo que lo adecuado hubiera sido que el personal de Select vaya al sitio a verificar la calidad del producto. ¿Cuándo puede hacer usted eso? Cuando ya tiene adjudicado el proceso, no antes. Porque ahí es que cuando usted adjudique el proceso y obviamente firma el contrato, es cuando comienzan las responsabilidades de las partes. De tal manera que esto es atípico. Y me llamó la atención que por un lado uno de los voceros del gobierno manifestaba que el inicio del transporte de esa barcaza lo hacía bajo responsabilidad de la compañía. Y otro vocero del mismo gobierno decía que esa barcaza realmente iba a otro país y que en el camino se cambiaron las decisiones. Entonces, esa falta de unidad de criterios genera realmente desconfianza, sobre todo el entorno de las barcazas. Estamos acostumbrados a que hay barcazas que son viejas, que son obsoletas, muchas veces no generan y cobran por disponibilidad de potencia, ¿no? Entonces, todo el entorno de barcaza no es el favorable. Y si a esto se añade una falta de unidad de criterios, entonces no tenemos el mejor de los escenarios. Ahora, hay otro tema polémico. El ministro González dijo que, porque una información de primicias dice que la barcaza era un buque de carga y que hace un mes fue armada para
convertirse en una barcaza de generación termoeléctrica. El ministro dice, sí, es normal que los buques los conviertan en barcazas. Y puede ser que sí, pero el tema es que se arme hace un mes. Es decir, es como que ya se sabía que ellos iban a ser los adjudicados, porque si no, primero no la armo y no la hago barcaza. Y segundo, no zarpo sin que yo tenga un contrato o una, digamos, debe haber alguien que le dio la palabra de que van a ser contratados para que efectivamente hagan lo que hicieron. No funciona así en la función pública. O sea, las cosas que supuestamente van a ser contratadas, uno debe tener la certeza de que el contrato esté firmado con las debidas garantías, porque el proceso se puede caer en cualquier momento. No es lo idóneo lo que ha sucedido, llama la atención, y sobre todo porque el entorno de SELEC no es el adecuado. También algunos funcionarios o exfuncionarios de SELEC viajaron hace un par de años o algo así a visitar exactamente las mismas barcazas que estarían viniendo. En lo que respecta a la barcaza, entiendo que son generadores nuevos que se están embarcando en transportes que no son necesariamente nuevos. Por eso le digo que lo adecuado hubiera sido que se firme el contrato y que la gente responsable de SELEC vaya a verificar que el producto que estamos comprando es el adecuado. Eso no se ha sido. Más allá de que, como usted bien decía al principio, Milton, esto es un parche, ¿no? Porque de acuerdo a información que ha generado el SENACE, usted necesita por lo menos 475 megavatios. Y usted con esta barcaza tiene 110 megavatios. En la empresa privada usted tiene generadores privados que podría sumar entre 150 y 200 megavatios, pero no he visto ningún movimiento al respecto. Ahora, usted para solucionar la crisis tiene dos escenarios o dos alternativas. Aumentar la oferta de energía, por ejemplo, Termogas Machala, o en su defecto disminuir la demanda. ¿Cómo puede usted disminuir la demanda? Vía facilidades para que las personas naturales y las personas jurídicas puedan instalar paneles solares. En Impacto Informativo, Álvaro Román, expresidente de la Judicatura, habla acerca de la gestión al frente del Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijo. Sí, me hice cargo en un momento muy crítico, pero creo que con objetivos claros se ha podido levantar la imagen, la autoestima de los funcionarios, y creo que el Consejo de la Judicatura en este momento queda con proyectos y agenda básica, pero que es muy importante para el país. Entonces yo pienso que me retiro con digamos, no satisfecho, pero sí tranquilo de haber trabajado, ¿no es cierto? Haber entregado 7 meses de intensa labor, ¿no? Con el objetivo no, de no dejar ninguna situación que estaba siendo inconstitucional, ilegal, y tratar de corregir todas esas distorsiones que se dieron en los periodos anteriores. ¿Se recuperó el orden en el Consejo de la Judicatura, el respeto, la confianza? Yo creo que sí, yo creo que se recuperó bastante, ¿no? Quedan muchas cosas por hacer, pero creo que lo fundamental se recuperó la credibilidad y la legitimidad del Consejo de la Judicatura. Si tú te das cuenta, en estos 7 meses el Consejo de la Judicatura no estuvo sometido a ninguna noticia negativa de relevancia. Bueno, teníamos siempre quejas, que es lo normal, ¿no? Porque es una función del Estado y en la que brinda en forma directa la Administración de Justicia. Bueno, pues lastimosamente estallaron los casos Metástasis, los casos Plaga, donde estaban involucrados jueces, otros funcionarios de la función judicial, que el Consejo debió separarlos, porque además resulta que había juzgados que de repente se quedaban sin juez, ¿no? Y se debió encargar, especialmente en la provincia del Guayas, judicaturas a jueces. Parece que algunos de ellos tenían que trabajar en 2 o 3 juzgados. A ver, justamente producto primero de la descomposición que fue fruto de toda esta maquinaria del crimen organizado cuando penetra en la institución estatal, se produjo toda esta intervención de la Fiscalía para
visibilizar toda esta corrupción, ¿no? Pero el Consejo de la Judicatura también hizo su trabajo, ¿no? Y creo que su trabajo era primero destituir a estos jueces, a 15 jueces, 15 funcionarios, y están próximamente en el otro caso, también van a entrar a ser sancionados y posiblemente también, si es que así lo creen las autoridades, va a haber destituciones, ¿no? Pero frente a esa crisis, nosotros creo que hicimos frente y poco a poco tenemos un gran problema, ¿no? Que era que el consejo anterior no hizo un concurso de banco de elegibles, ¿no? Y el gran problema es no tener jueces de banco de elegibles para poder reemplazarlos, ¿no? Como recordarás, el último banco de elegibles caducó el 3 de enero del 2024. Entonces nos quedamos sin jueces elegibles y esa ha sido la crisis en la que nos encontramos. Estamos entrando a jueces temporales. Es la crítica que dicen que los jueces temporales no está previsto, pero creo que ante la emergencia es la única solución. Y claro, y no estamos cogiendo o no escogíamos de forma arbitraria, sino dentro de un debido proceso a jueces inferiores los ascendíamos a ser por lo menos jueces hasta que podamos tener un banco de elegibles. Y creo que la crisis se enfrentó. Que existe deficiencia todavía en jueces, sí. Yo reconozco que no se llenó muchas vacantes, pero en ciertas provincias, como por ejemplo Guayas, algo se está haciendo en Cotopaxi. Van a tener crisis en Esmeraldas, porque ya están siendo 2 jueces, creo que 4 jueces están siendo suspendidos, 2 fueron suspendidos y 2 no se los suspendió justamente porque hubieran entrado en crisis, ¿no? Entonces, Esmeraldas también es otra provincia que está entrando en crisis, ¿no? Pero creo yo que si se toman las decisiones adecuadas, se puede hacer frente a aquello, ¿no? Sin cuestiones de índole de corrupción, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Sensato retiro. Un verdadero sismo se ha producido en la política norteamericana con el anuncio de la renuncia del presidente Biden a continuar su postulación para la reelección presidencial. Su comunicado decidiendo su retiro se hizo público a mediodía del domingo 21, tras una serie de pedidos desde su partido y también de sectores de la ciudadanía no involucrados con ninguno de los partidos políticos para que Biden diera un paso al costado, luego de un par de semanas muy perjudiciales para su imagen, por la desorientación que demostró al confundir a unas personas con otras, tanto al interno, al llamar Trump a Kamala Harris, su vicepresidenta, o confundir a Putin con Zelensky. Todo esto después del debate presidencial del 28 de junio pasado, en el que su presentación fue catastrófica, dándole al expresidente Trump el mejor escenario para demostrar las limitaciones de Biden. Pese a todos los traspiés, Biden y su entorno se empeñaron en mantener una candidatura que hacía agua por todas partes, empezando por la decisión de importantes aportantes a la campaña, reticentes de continuar dando su apoyo a un candidato que a ojos vistas estaba incapacitado para aspirar a repetir un mandato en el cual, de haber ganado, habría sido una permanente preocupación el saber que ciertos temas altamente sensitivos no estaban en manos de alguien que entendiera qué debía hacer por un deterioro cognitivo ya muy acusado. El debate encendió todas las alarmas entre los demócratas, pues en las encuestas que siguieron al evento se mostraba una caída de importancia en el apoyo a Biden, sobre todo en los llamados estados bisagra, aquellos que definen las elecciones, pues el voto es fluctuante en el tiempo. Como no se elige únicamente al presidente, los aspirantes demócratas para el Congreso y el Senado
sintieron que perderían opciones, pues obviamente el candidato a la presidencia arrastra a su partido hacia abajo o hacia arriba. El círculo íntimo de Biden, sus asesores más cercanos, obviamente no deseaban que éste se retirara de la carrera presidencial por todo el poder que significa el estar junto a alguien que depende crecientemente de ellos. Puede ser poco ética esa conducta, pero resulta por demás comprensible. Pero el factor más importante e insidioso es el interno, el de la psicología de aquel que ejerce el poder. En la medida que ese poder es mayor, la dificultad para dejarlo crece. El cargo de Biden, la presidencia de los Estados Unidos, es posiblemente el que más poder y autoridad tiene en el mundo por la influencia que el país ejerce en este. Estaríamos o ante un superhombre o ante un santo si esto no fuera así, y evidentemente Biden no es ni lo uno ni lo otro. Es un político que a lo largo de su vida ha luchado y buscado el poder y que finalmente lo ha conseguido. Abandonar el cargo es algo que va contra todo instinto político, y esa es la razón por la que aquellos que lo alcanzan ven tremendamente difícil el dejarlo. Los ejemplos de la ambición, casi se podría decir de la adicción al poder, abundan en el mundo en regímenes de naturalezas tan variadas como democracias, fascismos, populismos o las dictaduras ideológicas de la izquierda marxista. Innumerables ejemplos se producen en la historia de gobernantes a los que esta adicción al poder los domina hasta el punto de aceptar hasta la muerte con tal de no perderlo y de cometer cualquier atrocidad para conservarlo. Así termina Mussolini con su esposa colgados de unos ganchos de carnicería, o Gaddafi asesinado en una alcantarilla por una turba, o aferrados al poder como sanguijuelas, como Castro o Assad o Kim, empeñados en perpetuarse en el poder hasta más allá de la muerte, sucedidos por sus herederos ad infinitum. Seguramente la ciencia no tardará en hallar en la química cerebral el agente que desata la adicción, la serotonina del poder, que lo vuelve tan adictivo y potente. Mientras tanto, estamos librados para protegernos de estos peligrosos avatares a la fuerza del carácter y la buena fe de quienes gobiernan, para que sean capaces de separarse de esa droga por su voluntad y decisión. Este caso no es muy frecuente que se diga, particularmente en los regímenes autocráticos de gobierno colectivo que casi indefectiblemente terminan en una dictadura personal tras una feroz lucha entre bambalinas por el poder absoluto, como fue el caso de Stalin o de Mao. Un notable ejemplo de esa rara capacidad de alejarse del poder por voluntad y decisión propia fue sin duda el del Papa Benedicto, quien viéndose poco capaz de continuar siendo una cabeza eficaz de la Iglesia Católica, evitó convertirse en un fósil aferrado a su cargo hasta su muerte, una frecuente circunstancia en los papados. Para la Iglesia, el camino de Benedicto fue el más adecuado, pues evitó la proliferación de esos tóxicos círculos de poder que se generan en torno al gran poder declinante, permitiéndole seguir su camino. Y para Benedicto, su paso al costado le confirió una estatura ética más allá de sus virtudes teológicas y su sabiduría filosófica, al rodearse de aquello que el poder omnímodo tan persistentemente oculta a los que han caído bajo su hechizo, la dignidad. La otra alternativa para escapar al destino de la adicción al poder y consecuentemente a la tiranía nos viene de la inteligencia notable de los filósofos de la Ilustración
quienes de entrada comprendieron que únicamente era posible evitar la tiranía estableciendo límites al poder, tanto en su ejercicio, fraccionándolo en las tres funciones que conocemos, como en el tiempo de su ejercicio por una persona. El sistema, con altos y bajos, ha funcionado razonablemente bien en las democracias, lo que no significa que sea perfecto. Tan es así que no es raro ver cómo se distorsiona y se desvirtúa el modelo democrático por actores que o nunca los aceptaron, utilizando la vía democrática para llegar al poder, para una vez en él destruirlo, como fuera el caso de Hitler o de los socialismos del siglo XXI, o ya en él, capturados por su adicción, se proclamaron cualquier cosa para no entregar su poder nunca más, una circunstancia lamentablemente frecuente en nuestra Latinoamérica. La seguramente amarga decisión de Biden es una mezcla de una decencia personal que, al final de un túnel oscuro, encontró la luz para dejar ir ese poder y de la poderosa virtud que la democracia puede generar para resistir al error e impulsar su corrección, como ha sido el caso de las voces que se han alzado para pedir un cambio, que tal vez pueda resultar tardío y poco efectivo políticamente, pero que es el único que puede dar alguna opción para enfrentar a un proyecto manifiestamente antidemocrático, algo que no es una sospecha o un perjuicio imaginario, pues intentó hace 4 años un golpe de Estado tras fracasar en la implementación de un fraude electoral. Que con esas credenciales se pretenda volver al poder y que de hecho quien impulsó ambos sea el más opcionado para ganar la elección, habla de un problema mucho más profundo al interior de la sociedad. Muchas gracias. Editorial. Wilman Terán, ¿payaso? Quizás, pero de película de terror. Roberto Aguilar, El Expreso. Si Wilman Terán no existiera, el correísmo tendría que inventarlo. Una vez agotados los caballeros de distinguida presencia que ocultan tras el porte académico su propensión a los amarres truchos, como Yalc, agotados los tinterillos de 3 al cuarto, especialistas en encontrar figuras jurídicas a pedido para justificar cualquier basura, Alexis Mera, los testaferros con visión estratégica que firman lo que les pongan por delante y cobran en efectivo, Jarrín, los operadores políticos que a duras penas consiguen disimular con el postureo de letrados el codicioso rostro de su angurria, Vera. Una vez jugadas y quemadas esas y otras cartas, lo único que le faltaba al correísmo para probar todos los recursos que ofrecen las insondables cloacas del derecho era recurrir a la figura del culebrero de feria, el charlatán de verbo iluminado que tan pronto invoca los poderes astrales del zodíaco para vender tónicos capilares, como se inviste de la furia divina de un profeta para lanzar excomuniones y anatemas. Ese es Wilman Terán, cuyo espectáculo de esta semana en la Asamblea explica por qué un partido tan inmoral como el del expresidente prófugo y sus fámulos ha decidido apostar todo por él. Wilman Terán encarna mejor que nadie la figura del orador popular especialista en encantar serpientes. Hombre con voluntad de estilo, ha logrado pulir y abrillantar los recursos retóricos necesarios para pasar por docto entre los iletrados. Incapaces de juntar una idea con otra, aun cuando las llevan por escrito, los legisladores de la patria quedaron fascinados ante semejante versión de la elocuencia. Articuladísimo le debió parecer a una Yajaira Urrestra, para quien los rudimentarios principios de la concordancia son todavía un misterio incomprensible. Elegantísimo se vería ante los ojos de un Ronald González, encorsetado en un traje probablemente heredado de un muerto 3 veces más delgado.
Sabio, sapientísimo debió sonar con sus alusiones al mundo metafísico en los oídos de Viviana Veloz, proveniente de la industria de la hostelería de carretera en la provincia de Santo Domingo. Soberbio, Wilman Terán se daba el lujo de desdeñar, por limitados, los recursos retóricos de su oponente, el legislador de Construye, Jorge Peñafiel, proponente del juicio político, y desplegaba todos sus talentos. Sin embargo, estamos ante el hombre que en la formalidad académica de una conferencia magistral despachó la insólita majadería de que la Segunda Guerra Mundial había ocurrido más o menos a fines del siglo XVIII, lo cual implica que en lo relativo a la evolución de la política y el Estado de Derecho, que se jacta de estudiar y conocer a fondo e incluso impartir en cátedra universitaria, Wilman Terán está realmente fuera de lugar. ¿Está loco el expresidente del Consejo de la Judicatura, como se comenta en todos los ámbitos del debate público? ¿Es un histrión, un payaso, un bufón descarado, como se le achaca entre risas? Terán lleva la Biblia bajo el brazo, habla en parábolas como Jesucristo. Érase una vez que todos los demonios bajaron a la tierra y conjuga la humildad evangélica. Soy un privado de la libertad y me presento ante ustedes como un simple pordiosero. Con la ira profética también. Tan podrida está la corrupción que ese virus trata de infectarme. Se pinta a sí mismo atravesando el valle de la muerte, como el autor de los Salmos, o extendiendo las alas como un águila, como el Dios del Deuteronomio, o personificando en sus magras carnes el poder de la verdad, que no es un meteorito que se consume a sí mismo, sino un insólito astro como el sol que día a día ilumina nuestra patria. Mientras identifica a sus enemigos con la mismísima serpiente del Apocalipsis, protegidos con la correa de la culebra a la que aplasta el ángel de la verdad, que en este caso no es la Virgen María, sino él. Mezcla rara de culebrero de feria, narrador de radionovelas y predicador de la Plaza Grande o el Parque Centenario, Wilman Terán se insufla en la ira divina para denunciar a los aliados de Satanás y gruñe, bufa, brama, fustiga a sus enemigos con rebuscadísimos epítetos y sisea, suspira, se sorbe los mocos, vuelve los ojos a sí mismo y se encuentra desvalido, acosado, perseguido. Entonces levanta las manos crispadas hacia el cielo y teme, trema, tiembla. Y en esa montaña rusa de sensaciones que van desde la indignación moral hasta el fervor místico, pasando por el estupor, yo me estoy admirando someramente, dice, arrebatado por el clamor de fuerzas espirituales que bullen en su interior y lo atormentan. Wilman Terán se quiebra, se crece, se retuerce, modula la voz como si estuviera contándonos las desventuras de Porfirio Cadena, los desengaños de Renzo el Gitano, las accidentadas aventuras de Calimán en el Valle de los Vampiros o el santo contra las momias de Guanajuato. Y clama, ¿qué tanto ha involucionado en el cerebro? ¿Qué falta les hizo de amamantamiento para carecer de humanidad? O bien, solo los truanes hablan cuando se les acaba el discurso de los posibles encantos que pueden tener caballeros o damas en sus posibles cosas. O atropelladamente. Estar en esta situación es un efecto desvalido, pero no me priva de inteligencia, no me priva de dignidad. Ay de aquel que sigue tratando de neutralizar mi capacidad mental. Mi conciencia no la borrará, mi honradez y mi honestidad tampoco lo hará. Los miserables serán aquellos que apoyen que esté allá. No será oprimido el privado de la libertad y no se morirá por ende en ninguna mazmorra. Lo que sea que eso signifique. Ese histrionismo tan fácilmente ridiculizable, ese verbo fecundo pero confuso, esa cómica apariencia, en todo ello reside la fortaleza de este personaje. Sí, Wilman Terán hace gracia, tanta que nadie quiere perderse lo que diga, como no se perderían tampoco las evoluciones de un loco sobre una pista de baile o las gracias de un payaso bajo la carpa de un circo. Por eso incluso a aquellos que lo consideran nefasto en la esfera política ecuatoriana, y de esto hay legión, prácticamente todos los ciudadanos honestos que se mantienen informados,
Los que clamaban por su enjuiciamiento político y su destitución desde hace más de un año y celebraron su captura porque lo saben un corrupto, los que entendieron la clase de manipulaciones que estaba operando en la justicia, especialmente en el concurso para elegir jueces de la Corte Nacional, que fue anulado por retorcido y oscuro, los que no se sorprendieron de verlo en el caso Metástasis, relacionado con mafiosos y narcotraficantes cobrando dinero para influir en procesos judiciales, incluso ellos tienden a no tomarlo en serio cuando habla, y hacen mal. Un imperceptible pero decisivo cambio en la manera de percibir la corrupción ligada con el caso Metástasis ha venido operándose en los últimos 7 meses en la opinión pública. El 14 de diciembre de 2023, cuando los operativos policiales detuvieron a Wilman Terán y una treintena de personas involucradas en el esquema político y judicial del narcotraficante Leandro Norero, la sensación generalizada en el país era la de haber abierto los ojos ante una verdad evidente que se presentía, pero de la que no había pruebas hasta entonces. Metástasis se convirtió en el gran motivo de la unidad nacional, una especie de punto de encuentro de los ecuatorianos honestos contra la mafia. Pero no hubo un compromiso político por acompañar y aprovechar ese momentum, y sí, en cambio, un esfuerzo de parte de los grupos políticos involucrados por minar los fundamentos del caso. El miércoles de esta semana, cuando Wilman Terán, en medio de sus delirios y sus payasadas, arremetió contra la fiscal y sus pruebas, todos esos esfuerzos dieron sus frutos. No importa que sus presuntos chats con la fiscal provengan de Photoshop y fueran extraídos de un teléfono que él tiene escondido y no quiere mostrar a nadie, o que la conversación telefónica que dice que demuestra la inocencia del social cristiano Pablo Muentes en el caso Purga haya sido forjada por 2 socios que fingen no serlo. No importa que las pruebas de la fiscal hayan sido corroboradas por los testimonios y los hechos. Terán se ajustó al libreto. Habló del supuesto plagio de la tesis, dijo influjo psíquico, denunció persecución, se arrepintió de haber condenado a Rafael Correa como juez de segunda instancia en el caso Sobornos. El conjunto de acciones de Diana Salazar ha sido puesto en duda y ya no se podrá hablar, al menos en la Asamblea, epicentro de la política nacional, de Metástasis o Purga o lo que fuese, con la unánime misma certeza con que hacía 7 meses. El correísmo logró sembrar la incertidumbre y la intervención de Wilman Terán en su juicio político el miércoles fue el momento culminante de esta estrategia. Loco, payaso, puede ser, pero Wilman Terán sabe exactamente lo que dice y el correísmo sabe exactamente para qué lo quiere. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Joe Biden apuesta por Kamala Harris como candidata para la presidencia de Estados Unidos. La gran apuesta de Joe Biden para sustituirle en la candidatura a la presidencia de Estados Unidos es Kamala Harris. En una declaración escrita, Biden señaló que creía que renunciar a la carrera por la Casa Blanca es lo mejor para los intereses de su partido y del país. Poco después, en X, señaló a Harris como la persona ideal para sustituirle. Ella respondió agradeciéndole su extraordinario liderazgo y afirmando que era su intención obtener la nominación. La vicepresidenta es la favorita de muchos demócratas para sustituir a Biden, y el fondo de campaña ya ha sido rebautizado como Harris para presidenta. Varios senadores del partido, entre ellos Elizabeth Warren, de Massachusetts, y Mark Warner, de Virginia, se han hecho eco del apoyo de Biden. Sin embargo, eso no significa que Kamala Harris vaya a competir automáticamente contra Donald Trump en las elecciones de noviembre. Más de 4.000 delegados se reunirán para elegir a su candidato presidencial en la Convención Nacional del Partido Demócrata que se celebrará en Chicago en agosto. Poco después del anuncio de Biden, Donald Trump publicó en las redes sociales que este nunca había sido apto para servir como presidente. Así, le llamó corrupto y criticó su historial en materia de inmigración. Los llamamientos para que Biden, de 81 años, abandonara su candidatura se hicieron más fuertes después de un debate electoral televisado con Trump en junio, en el que parecía agotado física y cognitivamente. El presidente estadounidense se esforzó por refutar las afirmaciones, a menudo falsas, de su oponente. Dio respuestas incoherentes y a veces
veces se quedó con la mirada perdida en el espacio. Los defensores de Biden indicaron que estaba resfriado y el propio mandatario norteamericano admitió que estaba cansado después de viajar. Pero en sus siguientes apariciones públicas a menudo se mostró cansado y confuso. Una fotoperiodista libanesa herida en un ataque israelí porta la llama olímpica. Una fotoperiodista libanesa que resultó herida en un ataque israelí portó la antorcha olímpica en París para honrar a los trabajadores de la prensa heridos y muertos en el campo de batalla. Cristina Assi, que trabaja para la agencia AFP, fue una de las 6 periodistas alcanzadas por los bombardeos israelíes en el sur del Líbano el año pasado. El ejército israelí dijo que el incidente estaba bajo revisión y sostuvo que no tenía como objetivo a periodistas. El relevo de la antorcha comenzó en mayo. Unas 10.000 personas han llevado la llama por toda Francia. Baños de bosque, una solución a los calurosos veranos de las ciudades europeas. Este no es un paseo cualquiera por el parque. Se trata de un baño de bosque donde la gente se sumerge en la naturaleza normalmente durante un par de horas. So we're just going to walk really slowly and start to pay attention to everything that's coming into our senses and just really slow down. Fiona McDougall es una guía especializada en esta práctica que tiene sus raíces en Japón. A diferencia del senderismo, no se trata de ir a un destino concreto ni de hacer ejercicio, sino de conectarse con la naturaleza en todos sus elementos, las vistas, los sonidos, los olores y las texturas. So I hope that through practices like this, people feel a stronger connection to the natural world, which is where we're all from, really. And so in feeling that connection, I hope people just feel better, a stronger relationship to nature and, you know, a greater appreciation for it and their place within it. There's science backing up the idea that nature has a positive impact. One study in Germany found that a walk in the forest can help the brain process stress better. Even the sounds of nature can be a boost. So essentially we showed a group of healthy participants, we exposed them to bird songs versus traffic noise, and we found that those people exposed to bird songs showed a decrease in anxiety, depression and paranoia. I invite you to either close your eyes or soften your gaze. Los baños de bosque tienen como objetivo la relajación. Fiona finaliza el paseo con una meditación. Uno de los parques que elige está en el centro de Berlín. Ella dice que espera convencer a las personas de que conectarse con la naturaleza puede ser conveniente y que tiene beneficios incluso si se hace brevemente en la ciudad. También hay ciencia que respalda esto. Un informe de la Organización Mundial de la Salud dice que los espacios verdes en entornos urbanos como parques y árboles en las calles tienen una amplia gama de efectos positivos, incluida la protección para la salud mental. Miles de personas exigen en Mallorca menos turismo y más vida ante la masificación turística. Miles de personas se han manifestado en Mallorca contra lo que consideran los efectos negativos del turismo excesivo. Los organizadores de la marcha afirman que está provocando una caída de los salarios, la pérdida de calidad de vida y un aumento del precio de la vivienda. I ara és el moment que deim basta, que volem mesures concretes per limitar i decréixer el nombre de turistes que venen i millorar el benestar de la població local. El año pasado la Autoridad Aeroportuaria de Mallorca declaró que las salidas y llegadas al aeropuerto de Palma de Mallorca solamente en julio aumentaron un 5,9% en comparación con el mismo mes de 2022, con 4,3 millones de pasajeros. Esto significa que la capital balear fue el tercer destino de verano más popular de España, por detrás de Madrid y Barcelona. En la capital catalana, a principios de mes, unas 3.000 personas protestaron también contra el impacto del turismo excesivo. Pedían que se actuara antes de una temporada estival que, según los expertos, batirá nuevas plusmarcas en la ciudad. Barcelona es la urbe más visitada de España, con 12 millones de visitantes al año, muchos de los cuales llegan en crucero. El turismo es un gran negocio en España. Según Excel Tour, este sector representó el 71% del crecimiento real de la economía española el año pasado.
Pero muchos habitantes de la zona afirman que no están cosechando los beneficios y quieren más medidas para gestionar mejor el número de llegadas. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos
no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.